Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Ministerio Centro de Inversión Internacional. Shalom. Vamos a ver quiénes fueron testigos de la resurrección de Cristo. Entonces le pongo testigos de la resurrección de Cristo. Y bueno, vimos ahí, ya leímos, ¿verdad? Creo que fue, ¿cuál fue? Mateo. Fue Mateo. Ay, ¿cuál fue? Ya no me recuerdo. Creo que fue Mateo 10. En donde inclusive, ¿verdad? Los ángeles dan testimonio de la resurrección. Mateo 28 del 1 al 10, ya lo leímos. Cuando van las mujeres, ¿verdad? A buscar y está el ángel, ¿verdad? Que tiene una apariencia de relámpago y les dice que Jesucristo ha resucitado. Bueno, pues ahí este ángel pues da testimonio, ¿verdad? O sea, esto a mí me es impactante, ¿verdad? Porque pues son esas mujeres anhelando saber qué pasó con Cristo, ¿verdad? Y ese ángel, cómo se aparece, o sea, fue como se veía su apariencia un relámpago y cómo es que hay esa comunicación, ¿verdad? Con esas mujeres. No, para mí esto me es de mucho impacto, pero también me impacta mucho, mis hermanos, que pues aquí están dando testimonio sus discípulos y pues ellos son testigos de todo lo que fue Cristo. Ellos fueron formados por Cristo, o sea, ellos fueron testigos de Cristo, del Verbo hecho carne, de la vida, la contemplaron, la palparon, anduvieron con esa vida. Pues primero fuera de ellos, convivieron con esa vida fuera de ellos. Ahí lo que nos habla Primera de Juan. Pero después dentro de ellos, lo que nos habla Juan, bueno, que también lo leímos, Juan 22, leímos creo del 19 en adelante, ¿verdad? En donde Él les sopla, ¿verdad? Ya después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Aparece a sus discípulos y les sopla, ¿verdad? Para que reciban el Espíritu y les abra el entendimiento, lo que dice Lucas, ¿verdad? Y ellos entiendan muchas cosas, hermano, que ellos oían hablar a Jesús y pues muchas cosas no entendían. Entonces, en verdad, esto es impactante porque ellos fueron testigos de la vida eterna, cómo se manifestó, cómo estuvo fuera de ellos, pero después la experimentaron en su interior, ¿verdad? Cuando reciben al Espíritu que Jesús les sopla y bueno, después la llenura del Espíritu Santo, ¿no? En verdad, hermano, esto es impactante, muy, muy, muy impactante. Entonces, ellos pues fueron mártires, hermano, porque pues tenían todo, o sea, ellos vieron la vida afuera, la experimentaron al interior, estuvo con ellos, habló con ellos, les enseñó y pues después la experimentan en su interior, ¿no? Entonces, ellos no podían decir no es cierto, ¿sí? Entonces, no tenían más que dar testimonio de ellos, ¿sí? Entonces, ellos dan testimonio de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos versículos de los discípulos, ¿verdad? Que son testigos de la resurrección de Cristo, ¿sí? Vamos a leer Hechos 1:22, desde el 21 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, lo vieron resucitar y lo vieron ascender, hermano. Qué impacto. Dice, recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros
de su resurrección, ¿sí? Entonces ellos fueron testigos, hermano, de Jesús en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Ellos vieron cuando realmente estaba siendo levantado, llevado por esa nube de gloria, ¿verdad?, a la presencia del Todopoderoso. ¡Ay, qué impacto! Hechos 2:31 dice, pero siendo profeta, obviamente aquí está hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pues sí, efectivamente, Jesucristo resucitó porque realmente Él nunca pecó, porque siempre estuvo en santidad, porque Él es la vida, porque es la resurrección, Él es la vida, y porque la muerte, hermano, no le pudo contener, no lo pudo atrapar, no lo pudo detener. Entonces, se está viendo aquí en el caso de Cristo, ¿verdad?, el poder, la supremacía que tiene la vida sobre la muerte. Entonces Jesucristo en su resurrección vence a la muerte. Y como nosotros creemos en Cristo, hermano, ese será nuestro destino, ¿sí? En el orden de los tiempos de Dios. Entonces, hermano, tenemos que permanecer fiel en aquel en el cual hemos creído, porque es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, ¿sí? Hechos 4, vamos a leer, es 2, pero vamos a leer desde el 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, los saduceos bueno, había muchas sectas judaicas, ¿verdad?, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, pues obviamente que los discípulos de Cristo, ¿verdad?, fueron perseguidos, y más, hermano, cuando escuchaban que de la resurrección, porque esta secta de los saduceos no creía en la resurrección, ¿sí? Pero ellos no podían negar aquello que habían visto, aquello que habían vivido, aquello de lo cual eran testigos. Los discípulos no lo podían negar. ¿Sí me explicó? Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, todos los discípulos que estuvieron con Cristo, hermano, dieron testimonio. Dieron testimonio. Fíjate, fueron testigos de todo el caminar en Cristo Jesús, pero cuánto más cuando sopla en ellos para que recibieran el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo abriera su entendimiento. Y haz de cuenta que mucha información, hermano, pues la escucharon, pero no era procesada. Pero cuando reciben al Espíritu Santo y el Espíritu Santo abre su entendimiento, haz de cuenta que empiezan a caer los 20. ¡Ay! Y por eso dijo esto y por eso... No, es que yo me imagino, hermano, que eso fue, que fue una claridad para ellos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que estuvo en Cristo, hermano, es el que tenemos nosotros cuando lo recibimos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser testigos de que Cristo está vivo, porque está vivo y está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Vamos a leer aquí Hechos 17, versículo 18 y versículo 32. Dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses con D minúscula,
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, aquí, hermano, la tarea es que lo que Cristo les había hablado, ¿verdad? Que era necesario que Él se fuera, ¿verdad? Que resucitara, que era necesario que Él sufriera y padeciera, que era necesario, ¿verdad?, enfrentar ese sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, todo eso que ellos no entendieron, ¿verdad?, cuando ya Jesucristo resucita, ¿verdad?, y tienen al Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ¿verdad?, después la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues, ¿cómo crees que se iban a callar, ¿verdad?, de aquello de lo que eran testigos? No era más que dar testimonio, hermano, de la resurrección de Cristo, ¿sí? Y dice el 32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Entonces, seguramente, pues gente ya que solamente tenía información por oídas, seguramente se burlaban, ¿sí? Entonces, mi hermano, pues ellos no podían dar paso atrás de lo que eran testigos. Así se burlara X, Y, Z, así lo creyera o no X, Y, Z, ¿no? O sea, ellos eran testigos de estuvieron él con Cristo, vieron su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. ¿Sí me explicó? Entonces, no, y además yo creo, hermano, que cuando se tiene ese nivel, pues mira, tienes hasta gozo hay en esa persecución, ¿sí? Por Cristo. Yo creo que, mira, sí, a mí sí me ha tocado, hermano, a mí sí me han perseguido, ¿verdad? Pero cuando es por Cristo, hermano, sí hay gozo. Sí hay gozo. Cuando son por circunstancias que realmente tú hiciste en tu carne, ¿verdad? Pues no hay preocupación, no hay ese gozo, pero cuando es por causa de Cristo y que tú estás en el orden del Señor, hay gozo, hay gozo. Entonces yo me imagino, hermano, que ellos cuando hablaron del ministerio, de cómo vieron que lo entregaron, la crucifixión, la resurrección, y cada vez que ellos compartían, yo creo que aunque se rieran, aunque los amenazaran, había gozo, hermano. Bueno, simplemente ve el caso de Esteban, ¿sí? Él dice que se veía su cara como de ángel, ¿no? Entonces, las cosas del Señor, cuando son por el Señor, hermano, tiene que traer gozo a nuestra vida, ¿sí? Y yo creo que en esa persecución, ellos yo creo que tuvieron gozo, ¿sí? Nos dice Hechos 23, vamos a leer el 6 y el 8. Dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos, otra vez, ¿verdad?, que creen que no hay resurrección, y otra de los fariseos, o sea, eran sectas judaicas, ¿verdad?, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Mira, aquí fue una palabra de sabiduría, hermano, la que soltó Pablo, resurrección, y trajo una división entre esas sectas judaicas, ¿sí? Dice, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen, no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, seguramente, hermano, hubo muchas polémicas, porque pues ellos iban hablando, iban testificando lo que vieron, ¿sí? Entonces, si había esas sectas judaicas que no creían en eso, pues causaban polémica, ¿sí? Causaban
discusión. ¿Sí me explicó? O sea, es que no sé por qué, hermano, pero cuando hablas la verdad, siempre sucede eso. Y yo creo, hermano, que es por la caída del ser humano. Porque, digo, de Adán y Eva, y bueno, toda la humanidad viene de Adán y Eva, ¿no? Entonces, Adán y Eva pues creyeron la mentira, ¿sí? Una verdad alterada pues es mentira. Entonces, de ahí viene toda la humanidad y en sí la gente cree la mentira. A la gente le gusta la mentira. La gente solapa la mentira, hermano, ¿sí? Entonces, obviamente que cuando escuchan una palabra de verdad, hermano, esto trae disensión, ¿sí? Entonces, esta palabra que suelta la verdad, ¿verdad? Pablo trajo precisamente esa división, esa disensión, ¿sí? Entonces, pero nosotros, hermano, en verdad, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros, hermano, tenemos que aprender a hablar la verdad. Y yo te digo la verdad no como un concepto, sino la verdad es Dios, la verdad es Cristo. Entonces las escrituras son la verdad. Tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de Cristo Jesús en nuestro espíritu. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar la verdad. ¿Te van a perseguir? Pues seguramente que sí, no te puedo decir lo contrario. ¿Se van a burlar de ti? Igual, hermano. ¿Te van a señalar? Sí. ¿Te van a juzgar? También, hermano. Sí. Pero bueno, son decisiones, hermano. ¿Sí? Tú quieres pertenecer a un grupito y que no te señalen, que no te juzguen, ¿verdad? Y que te pongas realmente a hacer lo mismo que ellos, ¿sí? Pues, bueno, son decisiones personales, ¿verdad? Cuando dices la verdad, pues te van a relegar. Bueno, pues también te digo que igual que sí, pero nuevamente son decisiones, ¿sí? Entonces, pues esto, hermano, no lo podían negar realmente ellos, ¿sí? Ya tenían la convicción inquebrantable, ¿verdad? Porque vieron la vida eterna, vieron a Cristo fuera de ellos y después experimentándola dentro de ellos. Qué impacto. Hechos 24, 15 y 21. Teniendo esperanza en Dios, dice, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Nos dice el 19, dice, ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces creo que el que ellos hayan ido dando testimonio de la resurrección de Cristo, ¿verdad? De la resurrección de los muertos, en realidad la gente se escandalizaba. Y yo creo que en parte, hermano, porque todas estas sectas judaicas, ¿verdad? Pues ejercían de alguna manera u otra, de una manera dominante o menos dominante sobre territorios, ¿sí? Entonces, si esas sectas judaicas hacían proselitismo, ¿verdad? Entonces tenían una influencia sobre cierta gente en ciertos territorios, entonces obviamente que se sentían escandalizados cuando hablaban acerca de la resurrección de Cristo, pero ellos no, los discípulos no podían hablar de algo distinto, de lo cual ellos eran testigos, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Hechos 26, 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sí, aquí está obviamente, ¿verdad? Hablando pues Pablo, ¿sí? Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu con E mayúscula de santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, hermanos, si nosotros fuimos plantados juntamente con Él, ¿sí? Siendo semejantes en su muerte, así también, hermano, como Él resucitó, seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que no tendrá dolor, no tendrá sufrimiento, no tendrá enfermedades, no envejecerá, porque es un cuerpo que no se degradará, no se deteriorará, sino que es un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, para una vida eterna. ¿Sí me explico? Por eso dice nuevamente, el que persevere hasta el final será salvo. El que persevere hasta el final, pues va a experimentar la resurrección, ¿verdad? Porque Jesucristo es las primicias de la resurrección. Amén. Nos dice 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, por Adán entró, ¿verdad? La muerte, la paga del pecado es muerte. Pecaron él y Eva, ¿verdad? Dice, por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ese hombre, ¿verdad? Es Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien es Dios, ¿sí? Nos dice 1 Corintios 15:42, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ¿sí? Entonces, se siembra en corrupción, pero la resurrección ya aquí está hablando después de Cristo. Jesucristo es las primicias de la resurrección y dice se resucitará en incorrupción. Y bueno, ya vimos, ¿verdad?, que tanto en la primera resurrección como en la segunda resurrección es un cuerpo incorruptible. En la primera resurrección es para vida eterna, pero en la segunda resurrección es para condenación. Es para un tormento perpetuo, ¿verdad? Y por eso se requiere un cuerpo incorruptible para que ante ese tormento, ante ese sufrimiento, ¿verdad?, no se deteriore, no se desgaste, no se destruya, sino precisamente porque es incorruptible va a ser un tormento perpetuo, una condenación perpetua, ¿sí? Eterna, ¿sí? Y es la segunda muerte. Y eso es lo que realmente, ¿verdad? Por eso Dios envió a su amado Hijo Jesús para librarnos de todo eso. Y por eso dice el que no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Sino lo que quiere es que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque la ira de Dios está sobre esa persona que no ha creído, ¿sí? Entonces, hermano, en verdad, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra para que podamos experimentar, entender y comprender por el Espíritu Santo ese de tal manera que envió a su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Para que nosotros, hermano, no seamos blanco fácil de Satanás. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia vale la sangre de Cristo, ¿sí? Y Él es el que tiene las llaves del Hades, de la muerte, ¿sí? Porque ha vencido. Es el victorioso, es el vencedor. Nos dice aquí Filipenses 3, 10, 11, y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Hebreos 6:2. Bueno, fíjate bien, aquí el que se hable de la resurrección
es un fundamento doctrinal, es un fundamento de la doctrina de Cristo, es un fundamento de la sana doctrina, ¿sí? Nos dice Hebreos 6:2, dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, estos son fundamentos. Bueno, tendríamos que haber leído desde el 1, Hebreos 6, 1 y 2, ¿sí? Entonces, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, hermano, es algo que es un fundamento. ¿Para qué? Para que no lleguen sectas, hermano, filosofías, ¿verdad? Así como había todas esas sectas, los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y que te digan, o la resurrección, ¿verdad? Ya se llevó a cabo, o la resurrección no existe, o que te estén engañando. Tú debes de estar fundamentado en estos puntos, ¿verdad? El arrepentimiento de obras muertas, la imposición de manos, la fe en Cristo, resurrección de muertos, el juicio eterno, o sea, son fundamentos, hermano, que van a impedir que tú te muevas del camino de la gracia, del camino que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces todo lo que de alguna manera tú escuches que te estén diciendo, hermano, va a pasar por el fundamento y el mismo fundamento lo va a rechazar o lo va a aceptar, ¿sí? Lo va a discriminar, ¿sí? Lo va a discernir, lo vas a discernir por el fundamento, porque estás fundamentado en lo que es la sana doctrina, ¿sí? Los fundamentos. Fíjate bien lo que nos dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Entonces nosotros vemos, hermano, que después de que Jesucristo parte, ¿verdad? Pues obviamente que quedan sus discípulos. Y quedan sus discípulos dando testimonio, porque fueron testigos de Cristo Jesús. Fueron testigos en su ministerio, fueron testigos en su sacrificio en la cruz del Calvario, fueron testigos en su resurrección y fueron testigos en su ascensión, ¿sí? Y recordemos ahí que cuando él lo ven, ¿verdad? Que está ascendiendo, ¿verdad? En una nube de gloria, ¿verdad? Hay dos varones que son dos ángeles, ¿verdad? Y dice a este mismo Jesús que le estás viendo, ¿verdad? Así mismo regresará. Se fue en gloria y así mismo en gloria va a regresar, hermano, ¿sí? Pero ya no con relación al pecado, sino va a regresar, ¿verdad? Precisamente para después, va a regresar después de lo que sea todo el evento de la gran tribulación, después de lo que es el gobierno del anticristo, es la segunda venida. Pero antes de todo esto viene por su iglesia, ¿sí? Pero cuando viene por su iglesia, cuando es el arrebatamiento de la iglesia, no, sus pies no van a pisar la tierra, ¿sí? Entonces, solamente cuando ya sea la segunda venida, hermano, va a pisar en el monte de los olivos, ¿sí? Cuando sea la batalla del Armagedón, en donde matará al anticristo con el espíritu de su boca, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.